Bien, como ya he dicho, José María Lama es de Zafra, tiene también vinculación por Fregenal, entre otras cosas por cercanía y porque a lo largo de su trayectoria, como enamorado de la historia que es, bueno, pues en ocasiones se ha encontrado con muchas cosas de Fregenal, ¿no? Algunas todavía está por anunciar, posiblemente se anuncien próximamente. Y después, pues yo conocí a José María Lama en un proyecto que a mí me ilusionaba y me sigue ilusionando mucho y que nunca descarto de momento en que algún día pueda ser una realidad, como fue en aquel momento, insisto, sigo siendo el centro de interpretación, el centro europeo del humanismo, Benito Arias Montero. Él, en aquel momento, fue la persona que por parte de la empresa a la que se encargaron los trabajos previos indagó y preparó un magnífico proyecto para haberlo llevado a cabo. Muchos sabéis que nuestra idea era haber creado ese centro europeo del humanismo Benito Arias Montano en el convento de San Francisco. Entre otras cosas, le dábamos contenido al convento y qué mejor sitio para que de aquí se irradiara el pensamiento humanista a toda Europa, del que estamos tan faltos, por cierto, y desgraciadamente parece que cada vez más. Y ahí tuve la oportunidad de conocer más estrechamente a José María. Después tuvimos también alguna pequeña relación que no llegó a culminar cuando yo era secretario provincial de formación de los socialistas de la provincia, y estuvimos viendo la posibilidad de haber organizado una exposición con motivo de precisamente los centenarios de las fundaciones de las agrupaciones locales por la provincia. Finalmente aquello no pudo salir y ahora pues bueno, nos hemos encontrado en ocasiones. Él también conoce mucho a Libertad, que la conocéis aquí, la hija del alcalde socialista de Zafra que mataron y que era de Fregenal de la Sierra. Y en las jornadas de hace un año aproximadamente en Cabeza la Vaca, que Cabeza la Vaca ya celebró el centenario el pasado año y en febrero también tuvo otro acto. Y bueno, pues yo creo que es uno de los máximos exponentes del estudio de la historia democrática, de la historia de aquellos años tan convulsos que se vivieron en España, y por tanto me parece que es indispensable en cualquier jornada de este tipo contar con la presencia de José María Lama, que le quiero agradecer pues su magnífica predisposición, naturalmente su amistad y su trabajo y su compromiso con la recuperación de la memoria. Así que os digo con José María. Muchas gracias, Juan. Enhorabuena, buenos días a todos, a todas. Antes de nada, agradecer la invitación por parte de la agrupación local del Partido Socialista para estar presente en estas jornadas que conmemoran el centenario del socialismo en Fregenal de la Sierra. Es una oportunidad también de conocer a amigos y a conocidos como Fernando, Lorenzo, Manolo Vázquez, Alfonso, que está por allí, Rafa, en fin, Juan Luis Fornieles, que seguirá luego trabajando en torno a estos temas en la intervención posterior, y Paco Fuentes, que cerrará las jornadas. Bueno, el 23 de abril del 19 se constituye en Fregenal de la Sierra e ingresa en el PSOE la agrupación de oficios varios Luz y Vida. Fue una de las agrupaciones socialistas creadas en los primeros lustros del siglo XX en Extremadura, y con este motivo la agrupación, con buen criterio del PSOE de Fregenal, organiza esta jornada. Mi intención es enmarcar la fundación del PSOE de Fregenal en el proceso de creación del Partido Socialista en la provincia, y esta, a su vez, en los orígenes, en lo que fueron los orígenes del movimiento obrero en el sur de Extremadura. Juan Luis Fornieles se centrará en el proceso de creación del PSOE en la localidad y en su historia hasta la Segunda República. Hemos dividido así nuestras intervenciones. Por tanto, yo me voy a referir solo antes del año 19 y en el ámbito regional provincial. Y él se centrará a partir del 19 sobre todo, también con los precedentes, y en el ámbito local. Para ilustrar el tema de la movilización, yo siempre empiezo con ocasión de otras sesiones parecidas a esta que hemos tenido en otras localidades para celebrar el centenario. Me acuerdo de los Santos de Maimona, en Valencia del Ventoso, la última ha sido en Cabeza la Vaca, y siempre empiezo con una misma imagen. La imagen es esta, que está tomada en Badajoz en 1905, en la que se ve no te había visto. En la que se ve a una mujer a los pies de los
los caballos, en los que está también Alfonso XIII, un jovencísimo Alfonso XIII. Es un momento captado por la revista Blanco y Negro, y la mujer está implorando al rey que visita Badajoz que resuelva la miseria de los obreros, ¿no? Yo creo que la fotografía expresa gráficamente la situación en que vivían los campesinos y los obreros extremeños en esos años de los siglos XIX y XX. Y es que el movimiento obrero nace siempre por la existencia de una injusticia previa. Es la injusticia y son los caciques de los pueblos de Extremadura los verdaderos fundadores del movimiento obrero y del socialismo en la región. Las injusticias generan protestas y movilizaciones que poco a poco generan organizaciones sociales y sindicales que acaban adquiriendo conciencia política. El primer movimiento obrero extremeño contemporáneo es republicano. Nace en el ámbito del republicanismo de la segunda mitad del siglo XIX, y una de las primeras referencias que tenemos es en Villafranca de los Barros en 1861. Me gustaría hacer un poquillo de historia desde finales del 19 hasta llegar al año 19 en que se crea en que se incorpora la Sociedad Obrera de Fregenal al Partido Socialista, ¿no? Es en Villafranca de los Barros donde tenemos, como digo, en 1861 la primera referencia a un movimiento que podríamos entender como movimiento de cariz socialista, ¿no? Estos hechos que ocurren en Villafranca de los Barros están vinculados a una sublevación que hubo en Loja, en Granada, que Manuel Tuñón de Lara considera el primer alzamiento campesino de envergadura de la historia de España. En Villafranca de los Barros, en conexión con estos hechos, fueron detenidos a comienzos de octubre de 1861, 4 meses después de los sucesos de Loja, 24 hombres, la mayoría de ellos braceros, acusados de formar parte de una sociedad que, pongo comillas porque es directamente cogido de la fuente, era socialista, republicana y comunista. Cierro comillas. Entre ellos, entre las personas que estuvieron implicados, estuvo el alcalde, que era un alcalde del Partido Demócrata de la localidad, un empresario republicano, y después un joven que se convertiría en un escritor de éxito y que a algunos os sonará, que fue Nicolás Díaz y Pérez. Nicolás Díaz y Pérez fue conducido por la Guardia Civil de Badajoz a Trujillo, de cárcel en cárcel, entre guardias civiles, y la principal acusación que le hicieron era el de haber creado una asociación secreta democrática, y se intentó buscar su conexión con la insurrección andaluza, ¿no? Después de este precedente inmediato, durante los primeros lustros del movimiento obrero contemporáneo de Extremadura, a finales del 19, podríamos hablar de 3 etapas, ¿no? Que os las he puesto ahí, ¿no? Una primera etapa de 1868, que sabéis que es el origen, el derrocamiento de Isabel II y el inicio del periodo con la Revolución de la Gloriosa, el periodo del sexenio democrático. Esa primera etapa, hasta el final del sexenio democrático, podríamos llamarla de internacionalismo y de surgimiento de las primeras sociedades. Después hay una segunda etapa que va del 74 al 87, que sería de prohibición y mutualismo, ahora os explicaré por qué le doy ese nombre, y la tercera del 87 hasta finales del siglo, hasta el año 1900, de reorganización obrera. La primera etapa, que como digo es el año en el que cae Isabel II y que comienza ese periodo de libertades que se llama sexenio democrático, es la que nos permite hablar de ese primer momento del... Pero no son las fechas ni los acontecimientos políticos los que organizan a los trabajadores. Fueron primero las condiciones materiales de trabajo. Eso es lo que hace cambiar las condiciones del trabajador. Hay una desamortización, una segunda desamortización en el siglo XIX, que es la de Madoz, a partir de 1855, y como fruto de esa desamortización salen a la venta un gran número de propiedades municipales, y eso incrementa la conflictividad social en los campos del sur, porque impidieron que los trabajadores que hasta ese momento en buena parte trabajaban en esos terrenos que eran comunales o eran terrenos vinculados a los ayuntamientos, al pasar esos terrenos a manos privadas y al dejar de estar bajo el dominio del ayuntamiento, los trabajadores se quedaron en buena parte sin trabajo. A eso se debe en buena parte la conflictividad tan importante que hubo durante el sexenio democrático en Extremadura. Si la desamortización de Mendizábal, la del primer tercio del siglo, el final del primer tercio, es conocida por el traspase de propiedades eclesiásticas a manos laicas, la de Madoz puede ser definida por el cambio de propiedades públicas a privadas.
Los campesinos que antes se mantenían mediante el aprovechamiento de terrenos comunales dejaron de tener ese sustento y la propiedad se concentró más aún, hasta el punto de que hay quien afirma que en Extremadura el problema del latifundismo tiene su origen en gran parte en la desamortización de Madoz. Como dice algún autor, lo que en un principio pudo entenderse como una panacea en la medida en que hubiese servido para crear una clase media campesina, solo sirvió para hacer más ricos a los que ya lo eran, al tiempo que al enajenarse los bienes municipales, los campesinos pobres quedaban privados de terrenos para pasto, para caza, para leña, para el carboneo, pasando a engrosar una legión de braceros sin tierra. Este problema estructural de fondo, de concentración de la propiedad de la tierra y pérdida de medios de vida del campesinado, elevó el grado de contestación social. Se reclamaron pactos comunes, se gritaba guerra a los ricos y los campesinos pobres buscaron otros medios de sustento en la minería, en el ferrocarril o en la migración a zonas urbanas. En Extremadura, el nacimiento del ferrocarril, con la construcción de las primeras vías férreas a partir de 1863, propició la conversión de miles de campesinos en obreros. A pesar de ello, la región, la vanguardia del movimiento obrero de la región siempre correspondió al campesinado y su toma de conciencia vino dada por las extremas condiciones de vida de los campesinos. Esa es la originalidad que tiene junto a Andalucía el movimiento extremeño, el movimiento obrero extremeño, que a diferencia de otras partes de España que el protagonismo lo tuvieron más los obreros de la industria más que del campo, ¿no? Tras la creación de la primera internacional en 1874 y la visita a España de un propagandista italiano que se llamó Fanelli en 1868, comenzaron a crearse las primeras sociedades obreras adscritas al movimiento internacional. En ese momento todavía no había distingo entre los que eran socialistas y anarquistas, los que en ese momento se llamaban vacunistas y los marxistas. Todavía no había distingo, estaban todos en las mismas organizaciones. Esas organizaciones surgen a partir de huelgas, por ejemplo en Solana de los Barros, de panaderos, a partir de protestas por impuestos de consumo, como en Valencia del Ventoso, a partir de la protesta por el precio de los productos básicos, como en Los Santos de Meimona. El primer núcleo extremeño de importancia, obrero, del que se tiene constancia, ya digo, todavía no podemos ponerle apellido ideológico, es el de Cañaveral, en Cáceres, fundado a comienzos de 1870, a iniciativa de un labrador republicano que se llamaba Felipe Boticario y que organizó también algunos núcleos en pueblos vecinos, ¿no? Pero Extremadura no estuvo representada en el primer Congreso Obrero del 70, que se celebró en Barcelona en el año 70, y hubo también alguna agrupación temprana en Montemorso. Plasencia surge en 1871. En la provincia de Badajoz, la primera agrupación de este tipo que vemos, que como digo todavía no podemos llamar ni socialista ni anarquista, ¿no? Incluso podrían ser republicanos en algunos casos, es la de Cabeza del Buey, que fue la primera que escribió una sociedad y que la escribió a la internacional, a la primera internacional. Su cabeza visible en Cabeza del Buey fue también un republicano, Antonio Quintana. Y después, tras Cabeza del Buey, surge Calzadilla de los Barros, Solana de los Barros, Badajoz, Santa Marta, Villalba, Aceuchal, Fuente del Maestre, La Morera, Nogales. En torno a los años 70 del siglo XIX existían unas 20 sociedades obreras en Extremadura y 6 de ellas estaban adscritas a la internacional. Uno de los primeros internacionalistas extremeños fue un llerenense, Agustín Cervantes del Castillo. Este era más anarquista, que había nacido en Llerena en 1840 y que fue el autor de lo que debería considerarse el primer libro del movimiento obrero extremeño, que se llamó Tres discursos socialistas sobre la propiedad y la herencia, y que publicó en Córdoba en el año 1872. El autor, un llerenense, un extremeño, primer libro del movimiento obrero extremeño. La segunda etapa de la que os hablaba era la que va de 1874 al 87. A esa le llamo prohibición y mutualismo. Y es que tras la primera etapa de libertades, los primeros años de la restauración monárquica, como sabéis, a partir del año finales del 75, empieza de nuevo la monarquía borbónica de Alfonso XII. Los primeros años de esta restauración fueron de represión.
Quizás la única excepción fue la fundación en 1879 del Partido Socialista. Es el único elemento positivo en estos años, porque, y a pesar de eso, se tardó 10 años todavía en tener la primera agrupación socialista en Extremadura, que fue la de Cabeza del Buey en 1887, ¿no? Los republicanos y los anarquistas en ese momento seguían predominando en España y dentro del movimiento obrero, y se sabe que los vacunistas, los anarquistas, mantenían contactos en la región con unas 10 federaciones obreras locales, pero no se sabe mucho más. La verdad es que las fuentes no dicen mucho, ¿no? Esta es una imagen, bueno, anteriormente hemos pasado la imagen de Fanelli. El que está arriba con la barba negra es Fanelli, y ahí hay algunos anarquistas y socialistas también, ¿no? Ahí creo que está Mesa, que fue uno de los fundadores del PSOE, en fin, ¿no? Después esta otra imagen que os pongo para ilustrar esta segunda etapa es la imagen del ajusticiamiento, del asesinato de algunos anarquistas con la excusa de la mano negra, que fue una acusación claramente infundada de que habían estado involucrados en asesinato. En el fondo lo que se quería era reprimir su actividad sindical y su actividad obrera, ¿no? Os decía, la represión. Por tanto, la represión se recrudeció a partir de esos episodios de la mano negra. La mano negra en 1883. En Extremadura tenemos alguna constancia de episodios relacionados con la mano negra en Villanueva de la Serena y en Olivenza, ¿no? Y por tanto lo que tenemos en general son sociedades que están más en el ámbito de la ayuda mutua, no de la reivindicación sindical siquiera, ¿no? Sino más bien de ayudar a los que estaban integrados. Por ejemplo, en Ribera del Fresno hay una muy importante que se llama Hijos del Trabajo y que agrupaba en 1885 unos 400 asociados. Se limitaban, como digo, a prestar ayuda a los asociados, recaudaban unas cuotas que en los momentos de crisis permitían aliviar las dificultades de los más afectados. Como digo, más que organizaciones de lucha obrera, eran sociedades de ayuda mutua. En general, en este periodo los obreros están desorganizados, algunos optan por los petardos, por la quema de mieses como espita de fuga de la protesta, ¿no? Y viene la tercera fase que os decía de finales del 19, que es ya la de reorganización obrera. Hay un hecho gubernativo clave, que es que el 30 de junio del 87 se promulga la Ley de Asociaciones y al amparo de esa Ley de Asociaciones, 1887, empiezan a crearse de nuevo sociedades obreras. La primera agrupación socialista de la que se tiene constancia en la provincia, como digo, es la de Cabeza del Buey, que se crea el 28 de julio. Esa es la primera vez que el Partido Socialista crea una agrupación en Extremadura. 28 de julio de 1887. Como veis, apenas unos días después de haberse promulgado la Ley de Asociaciones a la cual se acogieron, ¿no? Por aquella fecha, os cuento que Cabeza del Buey era un importantísimo núcleo ferroviario. Tenía un cercano poblado que era el de Almorchón, que unía dos líneas férreas importantes, una de ellas la que para Madrid y la otra para Córdoba. Tenía Cabeza del Buey cerca de 8.000 habitantes, 2 fábricas de paño que empleaban a 300 personas y, además de numerosísimos jornaleros, 400 empleados del ferrocarril. Sin duda fue la presencia de estos últimos y la facilidad de conexión con Madrid la que permitió la divulgación de las ideas socialistas y obreras en Cabeza del Buey. Y fue Felipe Trigo, el famoso novelista, el fundador del socialismo en Extremadura. El fundador de la primera agrupación socialista en Extremadura es Felipe Trigo. ¿Qué hacía allí Felipe Trigo? Felipe Trigo había nacido en Villanueva de la Serena en 1864, había estudiado medicina en Madrid, era médico, y en 1887 vivía en Cabeza del Buey porque su mujer, Consuelo Seco de Herrera, era de allí. Una de las primeras cartas de Felipe Trigo a Pablo Iglesias es del 27 de abril de 1887. Se la escribe Trigo a Iglesias desde Cabeza del Buey. Tenía 23 años Felipe Trigo. Le debió contar al líder socialista que había hecho gestiones para conseguir en el pueblo suscriptores para el socialista. Iglesias se lo agradeció esas gestiones en una carta que le mandó el 5 de mayo del 87 y en ella le llamaba correligionario. Parece ser que Trigo había visitado en Madrid un tiempo antes la Asociación del Arte de Imprimir, que era el núcleo del PSOE madrileño. Iglesias no lo conoció en esa ocasión, pero le dice en la carta que aunque no tuvo el gusto de verle,
sus compañeros no le habían olvidado y se alegraban de que, igual que cuando lo conocieron, se hallara dispuesto a cooperar para el triunfo del socialismo, ¿no? La carta que le manda Iglesias a Felipe Trigo es una indicación para que cree el Partido Socialista. Como veis, lo que le dice Pablo Iglesias a Felipe Trigo ese 5 de mayo del 87 es que, aspirando a organizar la fuerza de nuestro partido, esto es, los individuos que estén conformes con el programa que les sirve de bandera, en el mayor número de localidades, no extraña que me permita excitarle a que lo organice en esa, Cabeza del Buey, si su posición o sus ocupaciones no le impiden hacerlo. Por el momento podría constituirse la agrupación socialista de Cabeza del Buey con 18 o 20 individuos que más adelante, según nuestras ideas fueran apoderándose del ánimo de todos, podría ser más numerosa, ¿no? Veis que, por tanto, la agrupación de Cabeza del Buey se crea por una petición expresa de Pablo Iglesias, y esa petición expresa lleva a que el socialismo empiece en Extremadura, ¿no? La asociación se habría constituido inmediatamente después de la publicación de la ley, como digo, y aquí tenemos la referencia del socialista a la creación de esa agrupación. Esa es el acta fundacional del socialismo extremeño, es ese documento, ¿no? Veis que aparece, en vez de Felipe Trigo como presidente, aparece un tal Antonio Quintana, que os lo he citado antes, era republicano, y es el que aparece. Resulta un poco extraño, ¿no? Pero es que después de esta Constitución, 28 de julio del 87, el socialista publica otra noticia, que es esta: primera crisis del socialismo extremeño, porque unos días después ha caído Antonio Quintana, era republicano, y pasa a ser Felipe Trigo el presidente, ¿no? Esto ocurrió, bueno, es difícil saber, pero Antonio Quintana después lo encontramos unos años después y sigue presidiendo el Partido Republicano, con lo cual es evidente que lo que había habido era una infiltración de republicanos dentro de la agrupación socialista. Reaccionó, la militancia reaccionó renovando otra vez y echando a Quintana, porque, como digo, si no, no tiene sentido que unos años antes Quintana figurara como presidente del Partido Republicano y siguiera figurando unos años después, ¿no? Por tanto, Felipe Trigo no solo estuvo afiliado al Partido Socialista, sino que, siguiendo las indicaciones de Pablo Iglesias, fue su fundador a los 23 años, fundador del Partido Socialista en Extremadura, fundador de la primera agrupación socialista de Extremadura y presidente del comité local. Con la excepción, por tanto, de Cabeza del Buey, el movimiento obrero extremeño se desenvuelve dentro del republicanismo durante este fin de siglo, y la etapa de mayor expansión se consolida a partir de 1890 con el sufragio universal masculino. Ese es el año en que, a partir de ahí, todos los hombres, solo los hombres, sabéis que las mujeres no pudieron votar hasta la Segunda República, todos los hombres pudieron hacerlo desde 1890, y eso permitió también consolidar a través de las votaciones el propio movimiento obrero. En el 92 aparece un grupo anarquista en Badajoz. En el socialista aparecen algunas noticias sobre organizaciones obreras en Badajoz. El Centro Obrero de Badajoz se funda en 1892. En fin, aunque los conflictos obreros son frecuentes en esos años de finales del siglo, los más relevantes van a ocurrir a partir de 1898, cuando un grupo de mujeres solicitó la bajada del precio del pan. Después de algunas gestiones ante el gobernador civil, acabaron arrasando la administración de consumo, y esos hechos que ocurrieron en Badajoz también se reprodujeron en Mérida, en Llerena, en Olivenza, en Villafranca de los Barros. Seguían, por tanto, los conflictos sociales y los tanteos de organización popular desde el republicanismo, desde el anarquismo y desde el socialismo, que serán las tres fuerzas que van a competir a principios del siglo XX para atraer el favor del campesinado y de los proletarios. Como veremos, el triunfante de esa lucha entre republicanos, anarquistas y socialistas fueron los socialistas. Este es el repaso, por tanto, de lo que ocurrió en el siglo XIX. Y pasamos rápidamente al XX. Esa es una imagen de Badajoz, de una concentración en Badajoz de obreros y campesinos, creo que es del año 1902. Durante las décadas de entresiglo hubo en Extremadura, en la provincia de Badajoz, 189 motines. En la mayor parte de los casos eran motines de subsistencia o de consumo. Esto es, los campesinos y las campesinas
protestaban porque pasaban hambre o solicitaban una bajada del precio del pan y de los productos básicos de alimentación que estaban recargados con los impuestos del consumo. También hubo motines, pero menos pidiendo trabajo o solicitando el reparto de tierra. Y hubo también lo que se suele llamar en la historiografía hurtos famélicos, esto es, robos por hambre. La gente pasaba hambre y robaba. Si los últimos lustros del siglo XIX habían supuesto el surgimiento de sociedades obreras, solo algunas de matiz político, y la aparición de numerosos conflictos sociales y obreros, solo algunos más allá de la protesta espontánea, el siglo XX trajo consigo la definitiva organización tanto de la protesta como de la asociación obrera. A comienzos de siglo, en el ámbito de la movilización obrera, se pasó del espontaneísmo de la protesta a la planificación. La conflictividad se organizó, se pasó de la algarada a la negociación. Y además, en el ámbito de la organización obrera, adquirirá auge el asociacionismo obrero. Esto es, de la agrupación de ayuda mutua se pasará a la sociedad obrera, de la acción sindical se pasará a la acción política. Para la historia del movimiento obrero extremeño, los hitos del nuevo siglo, y algunos los conocéis, serán la fundación de la Germinal Obrera en Badajoz, de esta asociación en Badajoz en 1900, uno por año, en 1900, la primera huelga general de Extremadura en 1901, los primeros congresos obreros de Torre de Miguel Sesmero en 1902 y 1903, y finalmente las elecciones de 1903, donde fueron elegidos muchos concejales socialistas, en ese momento se llamaban todavía obreros, integrados todavía en las listas republicanas, ¿no? Como digo, en enero de 1900 se funda la Germinal Obrera con un periódico que es El Obrero. Es difícil saber si dentro de la Germinal Obrera había más socialistas que anarquistas o republicanos. Lo que está claro es que había de los tres tipos. El nombre de Germinal sabéis que viene por la novela de Zola, que se publicó en 1885, que narraba una huelga de mineros y que se adoptó por parte del movimiento obrero internacional. De todas formas, para los anarquistas, el nombre de Germinal tenía una significación especial, porque esa palabra, germinal, fue la última palabra que pronunció Angiolillo, el que mató a Cánova antes de ser ajusticiado. Lo último que se le oyó fue decir germinal, ¿no? Entonces, esto fue en 1897, y los anarquistas, cada vez que aparece el término germinal, y luego veremos que aparece una asociación en Jerez de los Caballeros que se llama Germinal, hay que pensar si no está detrás algún anarquista, aunque es un término que se adoptó también por parte del republicanismo. La Germinal organiza la primera huelga general de Extremadura en 1901. ¿Qué es lo que pedían? Horario de luz a luz solo en sementera y recolección, y de sol a sol en el resto. 5 horas de descanso intercalado, una para almorzar, 2:30 para comer y siesta, y otras 2 para fumar. Jornal o destajo a convenir, y un jornal mínimo de 10 reales. Esas eran las reivindicaciones de la huelga general. Al final el gobernador civil medió, se logró un cierto acuerdo, pero hubo mártires. Con motivo de la huelga general, el 1 de junio de 1902 hubo varios heridos, y unos días después murió un obrero cacereño, Justo Ardila, de 37 años, natural de Broza, que fue el mártir de la huelga general de este año en Extremadura. De ahí se llega al Congreso Agrícola de Torre Miguel Sesmero, que se ha narrado muchas veces, no me voy a detener mucho. Sabéis que se reúnen los campesinos en Torre de Miguel Sesmero en lo que se considera el primer Congreso Obrero, desde luego creado en Extremadura y uno de los primeros de España. Por eso se suele considerar a Torre de Miguel Sesmero cura del movimiento obrero extremeño. Al año siguiente, en 1903, volvió a celebrarse otro Congreso Obrero. En el año 1903, a finales, se celebraron las elecciones y los republicanos tuvieron un gran triunfo. En esas elecciones fueron unidos dentro de la Unión Republicana, y los socialistas cogieron algunos puestos dentro de esas candidaturas. Y como fruto de eso, bueno, pues en la Albuera hubo 3 concejales obreros, en Torre de Miguel Sesmero la mayoría eran republicanos, en Lobón tuvo también tuvo obreros representados, en Alconchel, luego veremos que en Badajoz. En fin, eso fue el primer resultado de ese movimiento que, como veis, había habido los años antes.
Por tanto, recapitulando, la injusticia genera la protesta acaba organizándose y formando sociedades obreras que después se adhieren a movimientos políticos. En los orígenes del movimiento obrero hay que distinguir, por tanto, dos tipos de organizaciones obreras, la estrictamente sindical y la política. Encontramos muchas sociedades obreras, pero solo en algunos casos encontramos agrupaciones políticas que hacen política en esas sociedades obreras, con mucho disgusto por parte de los anarquistas, que reclaman siempre que nunca se haga política dentro de organizaciones obreras. En Extremadura, a comienzos de siglo, normalmente la acción política socialista casi siempre va precedida de una acción meramente republicana. El socialismo en Extremadura se nutrió en parte de republicanos. De hecho, cuando repasamos los primeros nombres de socialistas, lo que nos encontramos son, sobre todo, republicanos. Bueno, eso es una referencia en prensa de la Fiesta del Trabajo en Badajoz. Estas son, tras la agrupación de Cabeza del Buey, las primeras agrupaciones que se crean son estas que veis. Siempre se ha considerado a Jerez de los Caballeros